Buenas tardes, mi nombre es Yulisa González. Me encuentro trabajando en la escuela de Cebú como maestra titular de segundo ciclo de primaria, multigrado, cuarto, quinto y sexto. Formo parte del programa de inducción que se está trabajando este año 2023. Ya me encuentro finalizando el mismo, trabajando en el último módulo número 5, titulado Evaluación del aprendizaje basado en el enfoque por competencias. En este video estaré plasmando todo el aprendizaje obtenido durante el trabajo realizado de este módulo en todas las asignaciones. Cabe resaltar que este módulo estaba dividido en 5 temas, los cuales pues fuimos desarrollando durante 4 semanas. En este video les estaré exponiendo mi aprendizaje tema por tema, es decir, el aprendizaje que yo adquirí en cada uno de los temas trabajados en el módulo. Nos encontramos en el tema número 1, titulado Evaluación en el enfoque de competencias, conceptos claves, características, metacognición y marco normativo. Este tema se trabajó todo lo que tiene que ver con el enfoque por competencia, tanto conceptos clave como su nombre lo dice, las características que tiene trabajar por enfoque por competencia, la característica tiene el mismo, el proceso metacognitivo que se debe realizar, ¿verdad?, para poder desarrollar las competencias en los estudiantes. Y obviamente lo que no puede quedarse de lado, el marco normativo, es decir, las leyes o las ordenanzas que rigen este enfoque por competencia. El enfoque por competencia es súper importante porque no solamente se limita a enseñar a los estudiantes conceptos sin ningún fin, que muchas veces nos encontramos en el aula con estudiantes que nos dicen, ¿para qué sirve esto, profe? Pero para evitar, ¿verdad?, que el estudiante se preocupe o le reste importancia a los conceptos o a los temas que se le están enseñando, nosotros como docentes hemos de enseñarle y redactar las actividades en base a lo que ellos van a aplicar en la vida diaria. No solamente quedar en la teoría, sino que ellos puedan ver dónde, para qué les sirve eso que están conociendo. Cabe resaltar que obviamente, como al igual que los módulos anteriores, en este yo perfeccioné mis conocimientos sobre el enfoque por competencia ya porque tenía conocimiento sobre el mismo. Pero profundicé en otros conceptos y otras informaciones que a pesar de saberlas no la tenía tan presente. Además, aprendí que la evaluación basada en competencias se centra en medir las habilidades y las capacidades prácticas de los estudiantes, no solamente la teoría, sino lo práctico, en lugar de evaluar solo los conocimientos teóricos, que es lo que estaba diciendo. Se reconoce que la educación debe ir más allá de la adquisición de conocimiento y proveer el desarrollo de habilidades relevantes para la vida cotidiana y el mundo laboral, para que el estudiante sepa que debes de, ¿para qué me sirve esto? La importancia que tiene aprender esos conceptos, esas informaciones, esos temas que se trabajan en cada uno de los grados. Que la evaluación basada en competencias se basa en la idea de que los estudiantes deben demostrar cómo aplican sus conocimientos y habilidades en situaciones reales, ya que se evalúa el desempeño del estudiante en tareas auténticas y simulaciones concretas, donde se le pide que resuelva problemas, tome decisiones y muestre su competencia en un contexto específico, no solamente en la parte teórica, sino que el estudiante analiza diferentes situaciones de la vida real y él mismo trata de buscar soluciones, propone, analiza
cómo se puede resolver esa problemática. En fin, también aquí pues profundicé sobre la importancia de consultar los documentos que establecen las pautas y las regulaciones del sistema de evaluación en el contexto específico, ya que esto puede incluir política educativa, planes educativos, planes de estudio, normativas o guías metodológicas, que son los aportes que enriquecen, ¿verdad? O bien proporcionan una base sólida para comprender los principios y los objetivos de la evaluación basada en competencia, y es por los cuales nosotros debemos de guiarnos, nosotros como docentes, porque ustedes saben, ¿verdad?, que hay unas reglas, unas leyes que rigen nuestro sistema educativo, y nosotros como docentes pues debemos de guiarnos por ahí y respetar tal cual lo que establece. En el módulo número 2, titulado Estrategias, Técnicas, Criterios de Evaluación e Indicadores de Logro, Tipos de Evidencias. Este tema me pareció súper interesante porque a pesar, ¿verdad?, de yo considerar que tenía mucho conocimiento sobre el mismo, me di cuenta que habían algunas informaciones que yo pues obviaba o dejaba de lado y no lo tenía tan presente, cosas esenciales, ¿verdad? Como son los instrumentos, las herramientas, las técnicas de evaluación y las evidencias, porque muchas veces decimos, ok, sí, evalué al estudiante, pero dígame, muéstreme algo palpable, algo que se pueda observar, que no solamente esté en su cabeza, de lo que el estudiante logró, qué hizo, cómo le fue, etcétera. Entonces, este tema me pareció súper interesante y trabajamos muchísimo y me encantó la forma en que el maestro pues trabajó este tema colocando varias actividades que nosotros teníamos, que colocar o poner en práctica el conocimiento teórico que teníamos. Porque muchas veces quizás, o sea, tenemos la información en la mente, pero a la hora de plasmarlo, de realizar un ejercicio donde tenemos que poner en práctica ese conocimiento, pues estamos un poco confundidos. Entonces, realizar ejercicios donde podemos colocar el aprendizaje obtenido, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, de las debilidades que nosotros podemos presentar a la hora de realizarlo. También cabe resaltar que aquí en este módulo redactamos una actividad bien chula que fue sobre los comentarios de experiencias personales que me permitió reflexionar sobre los momentos que me marcaron la relación en la evaluación. Yo desde pequeña, incluso esa situación que expresé en clase, me marcó profundamente porque fue la forma en la que la maestra me evaluó y la forma de reaccionar ante esa situación que me marcó tan profundamente que incluso ya me encuentro redactando directamente los 2 últimos capítulos de mi tesis de mi maestría en lingüística aplicada para la enseñanza del español. Porque eso me marcó tanto que yo consideraba en ese momento que la maestra debía de cambiar esa forma de ella trabajar y de tomar en cuenta otros aspectos a la hora de ella evaluarlo. O evaluar, ¿verdad?, la comprensión lectora, que es en este caso. Entonces, de verdad que es una parte que quizás nosotros los maestros no tomamos mucho en cuenta y, ok, vamos a implementar una hoja rúbrica y listo, cumplió con esto, no cumplió, se evidenció esto, aquello, pero no vamos más allá y esto es súper importante porque puede marcar a una persona tanto positiva como negativamente. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de nosotros evaluar a los estudiantes. Sabe que esta es una parte de la más delicada a la hora de nosotros emitir un juicio sobre un estudiante. A mí en lo personal esta partecita, o esta partecita no, esta parte, ¿verdad? Yo digo que yo sé que la parte de transmitir los conocimientos, de cómo se enseña, también es delicado, pero a la hora de tu evaluar y decir al estudiante, ¿sabe esto? ¿No sabe esto? Es súper delicado. Y por eso es que nosotros debemos de tener siempre, ¿verdad, mano?, diferentes instrumentos para la hora de evaluarlo. O utilizar diferentes estrategias, porque no es justo que un estudiante
que se pone nervioso a la hora de tomar una evaluación, ¿verdad? Escrita, a que se realice de otra manera. Entonces, si el estudiante se lo sabe y simplemente a la hora de tomar ese examen, pues se siente nervioso, aunque se lo sepa, se le puede olvidar y puede quedar mal. Va a demostrar o va a arrojar, ¿verdad?, el resultado de que no se lo sabe, pero en realidad sí se lo sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado, es súper delicado esta parte. Aquí, ya como había dicho, pude compartir, ¿verdad?, mi experiencia tanto negativa como positiva en la evaluación que me realizaron cuando yo estudiaba, ya que esto puede afectar emocionalmente a una persona o bien puede influir en la motivación, en la confianza y en el desarrollo académico de los estudiantes. También en este tema realizamos un cuadro con técnicas e instrumentos de evaluación, colocando sus ejemplos, así como las actividades de otros indicadores. Aquí pues nosotros ya afianzamos directamente, ¿verdad?, el conocimiento que teníamos sobre las diferencias, tanto los instrumentos como la técnica de evaluación. Yo aprendí a identificar técnica e instrumentos de evaluación, explorando y comprendiendo diferentes técnicas e instrumentos que se pueden utilizar en el aula, como examen escrito, observación directa, portafolio, rúbrica, entre otros. También trabajamos en el tema número 3, titulado Tipo de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Cabe resaltar que aquí pues se enfatizó en los diferentes tipos de evaluación, ¿verdad?, donde nosotros no solamente podemos quedarnos con la evaluación, ¿verdad?, que nosotros emitimos, sino también con las evaluaciones que realizan sus compañeros y cómo ellos pues son capaces de analizar y tomar una decisión para colocar y a la misma vez ser sincero consigo mismo y con sus compañeros, no porque fulanito es mi amigo, pues yo lo voy a colocar que lo hizo bien, cuando en realidad, ¿verdad?, se demuestra que no es así. También aquí pues se resaltan los tipos de evaluaciones diagnósticas, formativa y sumativa, que son las evaluaciones que nosotros vamos realizando durante el año escolar. Por ejemplo, la diagnóstica que nosotros siempre realizamos una evaluación diagnóstica al inicio del año escolar para ver cómo están los estudiantes en cuanto a los contenidos que se van a trabajar en él. Y de ahí pues nosotros partimos para redactar, crear las actividades en las que vamos a desarrollar cada uno de los contenidos a trabajar. Cabe resaltar una parte muy importante y es que no solamente nosotros implementamos la evaluación diagnóstica al inicio del año escolar, aunque no es una evaluación diagnóstica con tanto rigor como al inicio del año escolar, pero sí, cada vez que nosotros realizamos la estrategia de activación de saberes previos, estamos realizando una evaluación diagnóstica porque estamos viendo qué tienen o qué saben mis estudiantes sobre ese tema que vamos a trabajar. La relación formativa, que es la que se va realizando en la medida que se va finalizando cada uno de los temas, para ver cómo van los estudiantes, si van comprendiendo. Cabe resaltar, ¿verdad?, que muchas veces estas evaluaciones no solamente se realizan para colocar una calificación, o no solamente el fin es colocar una calificación al estudiante, sino también saber si los estudiantes van comprendiendo, si los estudiantes cómo van los estudiantes en el tema. Si debo de volver a explicar, si debo de enfatizar esto, aquello, etc. Y la evaluación sumativa, que es la que se realiza al final de cada periodo para colocar, ¿verdad?, el fin de esta ya es colocarle la calificación en ver si en la medida que los estudiantes fueron trabajando, desarrollando sus habilidades y lograron adquirir esas fortalezas y destrezas que deben de lograr en ese nivel. En el tema número 4, titulado Diseño de Instrumento de Evaluación. Esta parte, los ejercicios trabajados aquí me parecieron muy chulos, lo hicimos la mayoría, bueno, en su mayoría lo hicimos en pareja, bien chulo, tanto de manera presencial, virtual y también los trabajos en la plataforma.
Me encantó, ya verdad, porque pude realizar un banco de instrumentos de evaluación que tengo ahí que puedo utilizar con mis estudiantes, porque muchas veces nosotros por el estrés de día a día, pues no tenemos tiempo para nada y quizás queremos hacer una rúbrica para evaluar al estudiante como debe de ser y no tenemos el tiempo. Pero si tenemos ahí ya, ¿verdad? Una base, por así decirlo, podemos modificarla, ajustarla al tema, al nivel, los estudiantes, las características, etcétera. Entonces me pareció muy chulo porque, ¿verdad? Nosotros podemos utilizarla. Y que no solamente nos quedamos realizando rúbricas o evaluaciones, diferentes instrumentos de evaluación que nosotros podemos descargar, imprimir, etcétera, sino también que realizamos uno utilizando la tecnología. Ustedes saben que hoy en día, pues, es esencial, fundamental implementar o trabajar en conjunto con la tecnología porque ya estamos, ¿verdad?, en un mundo un poco digital, donde nosotros podemos realizar de diferentes maneras y también que le es pues, más llamativo a los estudiantes, ¿verdad? Utilizar la tecnología para trabajar o autoevaluarse, realizar una evaluación, se pueden sentir más motivados. En este tema, pues yo adquirí mucho conocimiento, incluso en los videos que el maestro presentó en el aula y lo que se explicó en el aula, yo me di cuenta de que existen diferentes herramientas que yo pues no conocía, donde nos facilitan diferentes instrumentos de evaluación que nosotros tenemos que ajustarlo, ¿verdad?, el contexto a los estudiantes, a la actividad, el propósito, el indicador de logro, la competencia que queremos pues desarrollar en los estudiantes. Entonces adquirí mucho conocimiento sobre diferentes tipos de evaluación que no conocía. Como la evaluación, bueno, aquí también yo perfeccioné mi conocimiento porque ya sí, verdad, sabía los diferentes tipos de evaluaciones, diagnóstica, formativa, etcétera. Esos distintos instrumentos que yo había mencionado, pues nosotros pues adquirimos habilidades. Quizás, por ejemplo, en mi caso, al no conocer diferentes o otras herramientas que me facilitan, ¿verdad?, a la hora de yo crear una rúbrica, al ya conocerla, pues me facilita el trabajo. También aquí, pues yo identifiqué aspectos clave para evaluar los indicadores de logro que reflejen el nivel de dominio esperado por parte de los estudiantes. Además, nosotros sabemos que utilizando los instrumentos de evaluación variados, podemos desarrollar o, mejor dicho, recoger la información correcta de los estudiantes, lo que ellos han adquirido, lo que han aprendido. Utilizando diferentes tipos de instrumentos de evaluación como prueba escrita, proyectos, presentaciones, debate, observaciones, entre otros. Saben que nosotros, asegurándonos de que esos instrumentos sean apropiados para medir ese conocimiento y esas habilidades, ya había dicho que es una parte muy delicada, entonces nosotros podemos incorporar diferentes herramientas tecnológicas, como explorando las ventajas de la tecnología en el proceso de evaluación, utilizar herramientas y aplicaciones tecnológicas para crear instrumentos interactivos como cuestionario en línea, actividades gamificadas, rúbricas digitales, grabaciones de audio, video, etc. Sabemos que estas herramientas pueden hacer que la evaluación sea más dinámica, atractiva y accesible para los estudiantes, porque muchas veces quizás se siente motivado, le aburre, uno siempre realiza lo mismo, el estudiante pues no se motiva. Pero si cambiamos e implementamos la tecnología, pues ellos se van a sentir más motivados. Por último, tenemos el tema 5, titulado El registro de grados de los niveles inicial, primario y secundario, normativas de evaluación, ordenanza 02-2016 y 22-2017. En este tema también seguimos trabajando con las ventajas, desventajas, diferentes casos que se pueden presentar en el aula en cuanto a la evaluación de los estudiantes y también observamos, analizamos la parte de registro donde debemos nosotros colocar la evaluación de los estudiantes. Esta parte es muy interesante porque ustedes saben que hemos tenido cambio de registro y ha venido nuevo, con muchísimos cambios que nosotros pues no conocíamos.
y como se está enfatizando el trabajo por competencia, el trabajo en enfoque por competencia, pues se ajustó, ¿verdad? Los contenidos, la forma de evaluar, etcétera, a las competencias. Y eso ha sido un reto, para nosotros los docentes, porque en realidad hay que colocar muchísimas informaciones que nosotros no estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces ha sido un poco tedioso, ya que uno no tiene pues el tiempo suficiente para hacerlo. Y muchas veces son las 2 de la mañana y estamos en casa todavía trabajando en el registro. Entonces, de mi parte, yo no considero que eso sea justo, que el trabajo de maestro tenga que llevarse para su casa, ya que hay muchas personas que tienen familia, etcétera. Y también nosotros somos seres humanos y necesitamos descanso. Y lamentablemente, para que nosotros podamos realizar un trabajo excelente como debe de ser, tenemos que sacrificar no solamente las actividades familiares, ni los quehaceres del hogar, sino también parte de nuestro descanso, de nuestro tiempo de dormir. Algo que yo considero injusto, porque ustedes saben que según algunas informaciones que he leído al respecto, debemos de descansar la hora que necesitamos según la edad, ya que pues una de las causas para uno enfermarse, morir incluso antes de tiempo es la falta de sueño, el no descansar bien. Entonces yo considero que lamentablemente nosotros los docentes estamos pasando por una situación complicada que el Ministerio de Educación debe tomar en cuenta, porque yo, o sea, desde que yo inicié estudiando la carrera, siempre me ha llamado mucho la atención esa parte que nosotros no tenemos tiempo disponible para ni siquiera comer, o sea, para descansar no hay ni un minuto, porque no podemos dejar los estudiantes solos en clase. Y estamos incluso impartiendo todas las asignaturas en el aula, multigrado, 3 grados, todas las asignaturas, no tenemos tiempo para nada. Entonces, aún no teniendo tiempo dentro del horario, ¿verdad?, de trabajo, entre comillas, debemos de sacar tiempo de casa e incluso trasnocharnos para poder cumplir con nuestro deber. Entonces, eso el Ministerio de Educación debe de regularlo, ya que imagínese un maestro cansado, trasnochado y sin tiempo para hacer lo que hacer. Entonces, yo considero que esa es una de las causas por la que lamentablemente algunos maestros pues no cumplen a cabalidad con lo que deberían de realizar o como deberían de realizarlo. Ya para finalizar, me salió un poquito, ¿verdad?, del tema, pero es necesario y se me hizo imprescindible tocarlo, ya que justamente voy a hablar sobre el registro. Y el registro, ¿verdad?, lamentablemente tiene unas características y no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, me encantó este módulo, aprendí muchísimo sobre cada uno de los temas trabajados, sobre la evaluación, los registros, etcétera. Ha sido un placer, yo formar parte de este programa de inducción donde he perfeccionado mi conocimiento sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo trabajar con los estudiantes, diferentes estrategias, características, etcétera. Entonces me pareció muy interesante también el acompañamiento, ¿verdad?, del tutor que me asignaron. De verdad que me sentí muy satisfecha con el trabajo realizado y más con las habilidades que adquirí durante este programa de inducción. Ha sido un placer, Yulisa González.